Asia no sabía qué hacer. La bolsa que Sora le había entregado contenía dinero. Le hubiera gustado agradecerle, pero ¿de qué servía un gracias torpe, débil y vacío? Ella no era nadie. No tenía nada. Caminaba por calles casi desiertas, con la luz del sol extendiéndose como una sábana dorada sobre los tejados. Se hacía tarde y necesitaba comer algo. Probablemente, con ese dinero podría sobrevivir unos días, tal vez semanas, pero sabía que debía encontrar una forma de sostenerse por sí misma. Podría volver con Sora. Una parte de ella quería hacerlo, pero otra le decía que solo era una molestia. Buscar un trabajo. Eso debía ser lo primero, ¿verdad? Para poder devolverle el dinero a Sora en algún momento. Mientras pensaba en eso, decidió que por ahora iría a la iglesia a recoger sus cosas. Después, encontraría algún sitio para comer algo, pensó en ese restaurante. ¿Debía de ir o debía de dejar de molestar al albino? Sin embargo, algo la obligó a detenerse. Miró a ambos lados, desconcertada. Había estado buscando, pero no lograba encontrar la iglesia. Estaba segura de que debía ser visible desde lejos, siempre lo había sido, pero no la veía. Caminó unos metros más. Luego lo entendió. No podía ver la iglesia porque la iglesia ya no estaba. Frente a ella se extendía un terreno lleno de escombros. Solo quedaban los cimientos y algunos fragmentos de muros de piedra que, tercamente, se negaban a caer. Todo lo demás era un mar de ruinas. Polvo, astillas, trozos de madera, y silencio. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Avanzó un poco, temblando. Había señales en japonés clavadas en estacas, probablemente advertencias de peligro. No podía leerlas bien, pero el rojo brillante bastaba para entender el mensaje. No entres. Pero sus cosas estaban allí dentro. No podía irse sin intentarlo. Caminó con cuidado. El techo se había derrumbado por completo sobre la nave principal, y enormes grietas cruzaban el suelo como cicatrices abiertas. Esto no había sido un simple colapso por desgaste. No. Era como si todo hubiera sido destruido deliberadamente. Incluso las bancas de madera estaban reducidas a astillas. Asia se detuvo. Su respiración era lenta, contenida. ¿Qué pasó aquí? Y entonces, la imagen de aquel chico de cabello blanco cruzó su mente. Sí, probablemente había sido él. ¿No es así? Nunca le preguntó cómo la había salvado. No hacía falta. Después de ver lo que quedó de la iglesia, Asia no necesitaba muchas explicaciones. Pensar que se había tomado tantas molestias por alguien como ella, alguien que apenas conocía. Una sonrisa triste se dibujó en sus labios. Una mezcla amarga de gratitud e impotencia. Ella no tenía forma de pagarle por lo que había hecho. Cuando por fin llegó a lo que quedaba de su habitación, el panorama era desolador. El techo se había derrumbado en parte, y los muros agrietados daban la impresión de que el lugar podía colapsar en cualquier momento. Casi todas sus cosas seguían dentro de una pequeña maleta, nunca había desempacado del todo, no tenía dónde poner nada. Empujó la puerta, y ésta cedió sin esfuerzo. El marco estaba roto, apenas colgando. Lo que vio al entrar no ofrecía consuelo alguno. Una parte del techo se había desplomado, las ventanas estaban hechas trizas y los cristales cubrían el suelo como fragmentos de una esperanza rota. Tuvo que examinar cuidadosamente el lugar antes de encontrar su maleta, caída de lado bajo una capa de polvo, algunos trozos de madera y piedras sueltas. Por suerte, ninguna roca grande había aplastado su contenido. Le tomó un buen rato rescatar sus pertenencias y salir de allí con cuidado. Su estómago rugió mientras caminaba por la calle. Definitivamente, necesitaba comer algo. Iría a ese restaurante, donde Sora la estaría esperando, porque al final del día fue la única persona que la había salvado y que podía mirarla como si fuera una persona de verdad, y no algo conveniente para usar. Porque tenía una deuda con él, y sentía que si no iba a ese lugar, nunca más volverían a verse. Y entonces, nunca podría pagarle por su ayuda. Al llegar a la ciudad, comenzó a buscar el camino hacia ese lugar. Caminaba sin rumbo fijo, deteniéndose aquí y allá, tratando de no parecer perdida. Podía sentir las miradas de la gente, algunas curiosas, otras indiferentes, unas pocas cargadas de juicio. Pero decidió ignorarlas. Había aprendido a hacerlo. Después de todo, no era la primera vez. Entonces lo escuchó. Ah. Un grito, agudo, proveniente de un callejón cercano. Asia se detuvo de golpe. Esa voz, había algo familiar en ella. Se quedó quieta un momento, intentando recordar, luego comenzó a caminar lentamente en dirección al sonido. Al llegar a una esquina donde el callejón se torcía hacia la izquierda, asomó la cabeza con cautela, los mechones de su cabello rubio agitándose ligeramente con la brisa. Y la vio. Cabello rubio recogido en dos coletas.
vestido negro de estilo gótico. Y un gato blanco que intentaba zafarse de sus brazos con furia. Estúpido gato. Yo gané este lugar. Protestó la niña con voz molesta mientras levantaba al felino por las axilas. La chica se giró, como si hubiera sentido la mirada de Asia, y sus ojos se encontraron. Mitelt-sama, susurró Asia, llevándose ambas manos a la boca, sorprendida. Mitelt, con una expresión de sorpresa, parpadeó un par de veces. El gato la miró. Luego, ambos giraron la cabeza al mismo tiempo hacia Asia. Y entonces, el sonido de dos rugidos de estómago perfectamente sincronizados resonó en el callejón. Accelerator había ido a su departamento y se había tomado sus cosas. Al final no encontró nada útil en esta ciudad, así que para no verse involucrado en cosas molestas se iría, y solo volvería cuando encontrara algo que pudiera llevarlo de vuelta a su mundo. Si era necesario. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, no pudo evitar pensar en esa monja. Esta situación se parecía a lo que había pasado en ese momento. Yo, realmente estoy agradecida. Accelerator chasqueó la lengua y giró su cabeza. A su lado estaba una ventana de un restaurante, así que podía ver lo que había dentro. No era gran cosa, un puesto genérico de hamburguesas. El problema fueron las dos personas que estaban adentro. Las dos tenían el cabello rubio, pero una era más pequeña y lo tenía atado en dos coletas. Además de eso, estaba usando un estúpido vestido de maid. Cuando ella lo miró, con la boca llena de comida y manchada de salsa de tomate, pudo ver cómo el rostro de esa mocosa se volvió pálido, perdiendo todo el color. Luego, se atragantó con su mordida y cayó hacia atrás de su asiento. La monja se acercó al ángel caído con preocupación, y entonces ella lo miró y sonrió, como si se alegrara genuinamente de verlo. Accelerator se giró y pensó en hacer como que no había visto esa vergonzosa escena. Finalmente suspiró y caminó hacia la puerta. Mitelt casi había perdido el apetito cuando vio a ese chico de cabello blanco. Aún así, se aferró a su hamburguesa Mega Triple Bacon Cheese Deluxe con salsa secreta especial Crunch Supreme, como si su vida dependiera de ello. Ella estaba sentada al lado de la monja, Asia Argento, y el chico estaba sentado frente a ellas. Mitelt apostó todo a que él no la convertiría en carne picada frente a la monja, y de hecho no lo había hecho, pero no confiaba en que no pasaría, así que pensó que tener una última cena no estaría mal, aunque aún no era la hora de la cena. La monja había estado hablando sobre lo rica que era la comida de Japón. Es una jodida hamburguesa, ni siquiera es algo de Japón, el albino murmuró con una expresión molesta. Aún así, cuando la camarera se acercó y le pidió una orden, él solo pidió una hamburguesa normal. Aún así, la monja continuó comiendo con entusiasmo. Sí, en la iglesia no había una gran variedad de comida. Allí solo era un lugar temporal, así que sopa y pan duro era lo de todos los días. Simplemente porque todos eran demasiado perezosos para cocinar algo mejor, y moverse mucho llamaría la atención de los demonios. Entonces, ¿por qué demonios estás con ella? El albino preguntó a la monja mientras la señalaba. Ella se encogió un poco mientras masticaba su comida. Asia tuvo que masticar rápidamente y luego tragar antes de responder. Oh, me la encontré en el camino y tenía hambre, y yo también, así que... Ella dijo tímidamente. El albino frunció el ceño. Esa perra estaba con esos bastardos que querían matarte para tomar tu poder, comentó mientras entrecerraba los ojos. No deberías recoger cualquier basura que encuentren en la calle. ¿Basura? La monja preguntó sin entender por completo las palabras del albino. Pero ella tenía hambre y yo tenía dinero. Además, Mitelt-sama no me trató mal cuando estaba en la iglesia. La monja dijo eso. Mitelt hizo una mueca. No la había tratado mal, pero tampoco diría que la había tratado bien. Ah. Y ella fue la que me ayudó a llevar a Sora-san a la iglesia para que se recuperara completamente. Mitelt se atragantó con su comida en ese momento, tosió un par de veces y sintió la mano de la monja en su espalda, pero lo que le importaba era la reacción del chico. Kiara, el albino la estaba mirando como si quisiera matarla, aunque solo duró un momento antes de que chasqueara la lengua y mirara hacia otro lado. No te hice mierda, así que considera que el favor fue pagado, el albino dijo luego de un momento, aunque parecía que más bien escupió esas palabras. Mitelt se sintió ligeramente aliviada, supuso que eso significaba que en un futuro cercano no iba a sufrir el mismo destino que los demás ángeles caídos. No es que ella tuviera planes de tomar venganza o algo por el estilo, al final del día se unió a ellos más por necesidad que por amistad. Bien. Mitelt-sama, ¿de qué hablaron? ¿Qué dijo Sora-san? Asia preguntó curiosa. Sora había hablado en inglés con ella, pero cuando habló con Mitelt había usado japonés.
Oh, dijo que le gustan las hamburguesas con extra salsa. Oh, Asia dijo mientras asentía con las manos apretadas y miraba al albino con estrellas en los ojos. Pero él estaba mirando al ángel caído con el ceño fruncido. ¿Qué mierda acaba de pasar? ¿Eh? Mitellt palideció y miró nerviosa al chico. ¿A qué te refieres? Le hablaste en japonés y ella te entendió. Los ojos de Mitellt se abrieron con asombro, al parecer el humano frente a ella verdaderamente no sabía nada del mundo sobrenatural. Bueno, digamos que eso se debe a que los demonios, ángeles caídos y ángeles tienen la habilidad de comprender cualquier idioma del mundo, y de la misma manera, cualquier ser puede entender lo que diga. Por ejemplo, si tu lengua materna es el inglés, escucharás lo que diga en ese idioma. Si es el japonés, entonces lo harás en japonés. El ceño fruncido de Accelerator se profundizó. Mitellt, nerviosa, siguió hablando. Escuché que los humanos tenían la misma habilidad, pero por culpa de una torre o algo así, Dios se los quitó. Cállate, no me interesa, el albino escupió mientras miraba por la ventana, pareciendo perder el interés en el tema. Mitellt suspiró con alivio, mientras daba otra mordida a su hamburguesa. La hamburguesa del albino llegó en ese momento, y Asia fue al baño. El chico miró la hamburguesa frente a él y luego, sus ojos rojos como la sangre la miraron a ella. ¿Qué demonios estás planeando? Mitellt levantó lo que le quedaba de su hamburguesa frente a ella como si fuera un escudo, y miró al albino por encima de ella. Quiero terminar mi comida. El chico entrecerró los ojos, pero ella sintió la sed de sangre detrás de esos ojos. Así que se apresuró a responder. Nada, es solo que no tengo ningún lugar al cual volver. Como mataste a mi jefa, estoy desempleada. Tal vez fue porque su tono parecía bastante desinteresado, pero el albino la miró con una ligera curiosidad. Tal vez esperaba que ella lo odiara o algo así. ¿Por qué no te largas con los demás cerdos alados? Hay más, ¿no es así? El albino dijo mientras la miraba desinteresado. Digamos que si regreso en este momento, lo más probable es que sea asesinada por el jefe de mi jefa, ella dijo. Accelerator parecía desinteresado, meditó un momento antes de preguntar. Hablando de eso, ¿qué tan probable es que esos bastardos vengan por mí buscando venganza? No es probable. Digamos que no se supone que no debíamos estar en este territorio, y el jefe de mi jefa no creo que le importe demasiado. De hecho, creo que su plan fue que todos fuéramos asesinados. Ella pensó, mientras recordaba a todos esos demonios que aparecieron esa noche. Había logrado huir a tiempo, pero si ellos se enfrentaban contra todos esos demonios, sí, probablemente todos serían asesinados. Así que, de hecho, se podría decir que las acciones del albino le habían salvado la vida. Accelerator la miró, por primera vez, con algo parecido a interés. ¿Así que eres basura descartable? Dijo, apoyando la barbilla en una mano. Patético. Mitellt apretó los puños. Sabía que debería sentirse insultada, pero era la verdad. Sí, admitió, mordiendo su hamburguesa con rabia. Después de todo, soy débil. Comparada con sus compañeros, incluso con algunos exorcistas, ella era débil. Por eso tuvo que seguir a los fuertes, y Reinharé era fuerte, más fuerte que ella. Solo los fuertes pueden tomar sus propias decisiones, dijo mientras masticaba su comida. Accelerator entrecerró los ojos y chasqueó la lengua. Entiendo, así que ese chico, Tsufusima Sora, fue quien se encargó de los ángeles caídos para rescatar a esa monja, dijo Rías mientras apoyaba con elegancia una mano en sus labios, pensativa. La sala estaba iluminada por la suave luz del atardecer que se colaba por los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre la alfombra roja y el mobiliario oscuro del consejo estudiantil. El ambiente era tranquilo, pero cargado de tensión sutil. Es lo que pude deducir, respondió Sona, sentada recta al otro lado de la mesa, sus dedos entrelazados sobre un pequeño informe. Aunque no entiendo cuál es exactamente la relación entre ambos. Él parecía lo suficientemente preocupado por ella como para que fuera alguien importante en su vida, pero las interacciones entre ellos no mostraban familiaridad. Si tuviera que decirlo con claridad, diría que en realidad no se conocen de nada. Entonces, ¿no estás segura de por qué arriesgó su vida para salvarla? Podría ser que simplemente tenga un complejo de salvador, comentó Rías con una sonrisa ligera, casi juguetona, sus ojos rojos brillando con un deje de curiosidad maliciosa. Sona sostuvo el comentario por un segundo en el aire. Imposible, dijo finalmente, con convicción fría. Ese chico puede ser muchas cosas, pero creer que es un héroe, dudo muchísimo que sea una de ellas. Aún así, me parece alguien interesante, continuó Rías, recostándose suavemente en el respaldo de su silla con aire relajado. Su voz bajó de tono mientras meditaba.
No es miembro de la iglesia, ni de alguna facción, ¿cierto? Según lo que pude comprobar, él ignoraba por completo la existencia del mundo sobrenatural. Aunque cuando se lo mencioné, no se mostró ni sorprendido ni interesado. En cuanto a habilidades, no detecté ningún rastro de magia en él, ni signos de poseer una Sacred Gear, explicó Sona, ajustándose las gafas con un leve movimiento. En otras palabras, si lo ves por la calle, pensarías que es un humano común. Excepto por su apariencia, no destaca en absolutamente nada. Guardó silencio unos segundos, luego añadió con firmeza. Pero definitivamente posee el poder suficiente para hacer lo que viste en esas fotografías. Señaló con un dedo firme el conjunto de imágenes sobre la mesa. Fotografías impresas en papel brillante, alineadas perfectamente. Capturas de cuerpos de ángeles caídos, marcas de destrucción en el entorno, fragmentos de armas exorcistas partidas como si fueran de juguete. Rías desvió su atención a ellas, observando los detalles con expresión intrigada. Detrás de ella, Akeno también echó un vistazo fugaz a los documentos. Un brillo sutil, casi perverso, se encendió en sus ojos violeta. Habían recibido un informe de Sona, pero como estaba ocupado con otros asuntos, no se había detenido en todos los detalles. Interesante, murmuró Rías, con tono calculador. Sona supo exactamente hacia dónde iban sus pensamientos. Rías, dijo, cortando el aire con su voz. Sé que probablemente no lo tomarás en cuenta, pero debo advertirte antes de que intentes acercarte a él. Ambas chicas la miraron. Rías con una ceja alzada, Akeno con curiosidad expectante. Deberías mantenerte alejada de ese chico, dijo Sona con frialdad. Rías sonrió con un matiz provocador. Oh, celosa, Sona. ¿Por qué tú lo viste primero? Vamos, considerando todo lo que ha hecho, me parece razonable intentar contactarlo. No, interrumpió Sona, negando con la cabeza, su tono mucho más serio. Lo que intento decirte es que ese chico jamás aceptaría formar parte de tu nobleza. Ni de la mía. Ni de la de nadie. El silencio en la habitación se hizo pesado. Sona prosiguió, más tajante. Él odia profundamente que le digan qué hacer. Puedes ofrecerle poder, posición, protección, y aún así, te escupiría en la cara antes de obedecer. Al menos esa fue la impresión que me dio. Rías se cruzó de piernas lentamente, apoyando los codos en los brazos del sillón. Eso ya lo veremos. Yo puedo ser muy persuasiva. Sona se llevó una mano a la sien y se frotó el entrecejo, un claro gesto de frustración. Rías. Justo en ese momento, alguien tocó a la puerta. Los tres pares de ojos se dirigieron hacia ella. Adelante, ordenó Sona, aún con el ceño fruncido. La puerta se abrió con suavidad, dejando pasar a una figura pequeña y silenciosa. Era una joven de baja estatura, piel clara como la porcelana, ojos dorados que reflejaban una calma casi antinatural, y un largo cabello blanco atado con una cinta oscura que le rozaba la espalda. Koneko-chan, saludó Rías con una sonrisa cálida, aunque con un dejo de expectativa en la mirada. Buchou. Sona-sama, respondió Koneko con una leve inclinación de cabeza. Koneko, asintió Sona, su expresión permanecía tensa, como si ya anticipara que lo que iba a escuchar no le iba a gustar. La pequeña se acercó con pasos medidos, sus zapatos apenas hacían ruido sobre el piso pulido. Se detuvo frente al escritorio, y levantó la vista. ¿Lograste descubrir algo sobre él?, preguntó Rías, entrelazando los dedos sobre su regazo mientras observaba cada pequeño gesto de su subordinada. Koneko levantó lentamente la mirada, sus ojos dorados ahora más serios, más pesados. Y lo que Sona leyó en ellos fue claro. Una mezcla de miedo y tensión. Ella lo comprendió de inmediato. La chica asintió con lentitud, y después de unos segundos, habló. Duele a sangre, y a muerte, dijo con voz suave, monótona. Pero la tensión en su tono era imposible de ignorar. Sona frunció el ceño. Incluso la sonrisa de Rías se desvaneció un poco. ¿Eso, estás segura?, preguntó Rías con seriedad, bajando ligeramente el tono. Koneko asintió sin pestañear, su expresión como una piedra. Esa persona es peligrosa. Rías entrecerró los ojos, dejando escapar una pequeña exhalación. Era raro oír eso de Koneko. En realidad, solo lo había dicho una vez antes, en una situación que casi acabó muy mal para todos. Entiendo, murmuró. Sona entonces alzó ligeramente la voz, firme, directa. Rías, ¿qué planeas hacer ahora? Rías desvió la mirada por un segundo. Meditó. Cada palabra pasaba por un filtro interno antes de salir de sus labios. Lo mantendremos bajo observación durante unos días antes de tomar una decisión, respondió finalmente, su tono recobrando la compostura habitual.
Buchou, dijo con eco de pronto, rompiendo la breve pausa, mientras sacaba con naturalidad una galleta de su bolsillo y la mordía con calma. Ria se giró hacia ella con una ceja alzada. Sí, Koneko-chan. Se fue, respondió sin emoción, como si hablara del clima. El silencio se adueñó de la sala. ¿A qué te refieres? Preguntó Rías, frunciendo el ceño con lentitud. Tomó un tren. Hace como una hora, dijo Koneko mientras seguía masticando. Sona parpadeó. Su rostro se mantuvo sereno, pero luego, sin poder evitarlo, dejó escapar una sonrisa pequeña y resignada. Hizo exactamente lo que dijo que haría. ¿Iba solo? Preguntó, aunque ya lo sospechaba. No, se fue con la monja y... Un ángel caído. Las cejas de Sona se fruncieron, incluso Rías parecía confundida. Sona se quedó pensativa. Había pensado que tal vez él se iría junto con esa monja, pero no esperaba la adición de un ángel caído exactamente qué había pasado. ¿Acaso ese chico la había engañado? ¿Acaso todo lo que pasó fue una especie de plan de los ángeles caídos? Las manos de Sona se apretaron. Se negaba a creer que fue engañada por ese delincuente juvenil.